Entonces, vamos con la última parte. Aparato genital femenino. Como dijimos, hay una disposición análoga entre lo binario hombre y mujer, derivados de los tubérculos genitales, vamos a tener estructuras análogas. En este caso, el pene y el clítoris son estructuras análogas, son parecidas pero no son lo mismo. Y porque en este caso derivan de elementos similares y divisiones embrionarias similares a partir de los tubérculos genitales. En el caso de el escroto, el análogo, en el caso de la niña, corresponde a los labios mayores, por ende derivada de piel del abdomen. ¿Mm? Lo primero que vamos a definir va a ser el ovario. La mayoría de los textos de anatomía lo definen como un elemento con forma de almendra, con ciertas dimensiones, eh, y evidentemente va a estar asociado tanto a la función endocrina como a la eh, ovulación, desde el punto de vista fisiológico, y estamos viendo el clásico eh, esquema fisiológico del ovocito. Pero lo que nosotros tenemos que decir desde el punto de vista anatómico es que este ovario se va a posicionar hacia las regiones laterales de la cavidad pélvica, va a presentar medios de fijación que lo van a fijar hacia las paredes de la pelvis, como hacia el útero a través de repliegues de peritoneo, que son los ligamentos que van a estar no solamente alrededor del ovario, sino también en relación al útero. Aquí podemos ver algo de la disposición. Siempre digo lo mismo, cuando uno toma estos elementos, regularmente los toma juntos. La mayoría de las muestras biológicas asociadas al ovario están en el contexto de los ligamentos asociados al útero y al ovario, lo que implica que cada vez que uno toma toda esta estructura en una muestra biológica y ve el ovario, lo ve a simple vista, implica que lo está mirando desde posterior, que es lo que está sucediendo en esta imagen de Netter. Cuando yo tomo todos estos elementos, regularmente uno los pinza desde la tuba, los toma derecha e izquierda, y si no ve a simple vista, está tapado por una membrana el ovario, vamos a estar mirando el ovario desde, o la posición en la cual está desde anterior. Si yo veo el ovario, significa que lo más probable lo estoy mirando desde una perspectiva posterior. Va a estar suspendido, como se ve ahí, a través de un ligamento suspensorio del ovario que lo va a fijar hacia la región, hacia las paredes de la pelvis, y un ligamento útero ovárico o propio del ovario, como sale acá en Netter. Este ligamento propio del ovario se va sobre el borde más superior el borde lateral, superolateral del útero, más o menos a esa altura se va a fijar y va a permitir que este ovario prácticamente se mantenga en una posición suspendida hacia las regiones laterales del útero. La tuba uterina, como tal, fíjese, aquí veo el ligamento suspensorio del ovario y veo el ligamento propio o útero ovárico que me van a mantener a esta estructura hacia las regiones más laterales de la cavidad pélvica. Se considera el ovario como un órgano intraperitoneal. Ahí se genera una apertura entre la bolsa peritoneal que da acceso a la cavidad pélvica. Eso tiene como consecuencias, lo dijimos en digestivo, importantes porque una peritonitis más grave en mujeres porque la infección tiene acceso a la cavidad pélvica. Eso está dado por estas conexiones que se generan en los fondos de saco de la bolsa peritoneal de la mujer, que da acceso a la cavidad pélvica y genera que tenga elementos infraperitoneales o subperitoneales como el útero, o sea, que están debajo de la bolsa peritoneal y por fuera, y elementos como el ovario que tengo que considerarlo intraperitoneal por su disposición y su relación que establece
hacia la parte lateral con el peritoneo. Todos los ligamentos asociados al útero son derivados de peritoneo. La tuba uterina va a tener distintas porciones. Va a tener el infundíbulo, que es la primera región, cuando se empieza a estrechar. Va a tener la ampolla, que es donde está asociado a procesos fisiológicos importantes. Va a tener el istmo, que es cuando se empieza a estrechar. Y va a tener la porción intrahumeral, que es aquella que cruza las paredes del útero, como lo estamos viendo. También va a tener una disposición, eh, como lo ve ahí, fíjese, sinuosa y con una proyección casi posterolateral, miren. Se proyecta la tuba uterina, aparece el ovario también con su ligamento suspensorio que se va hacia la región posterolateral y su ligamento propio que lo va a unir al útero. Aquí todo lo amarillo corresponde, aparte del ligamento ancho, que son repliegues del peritoneo. Aparece también ligamento uterosacral que va a agarrar la región inferior casi del istmo con el cuello del útero y la va a fijar al sacro hacia la región posterior. Entonces, primero, el útero, que ya lo vamos a ver, está en la línea media, está fijado eh, derecha a izquierda por ligamentos que también van, derivados del peritoneo, que también van a fijar al ovario, y podemos ver a partir de eso la proyección que va a tener la tuba uterina hacia la región posterior, posterolateral y sinuosa, ¿verdad? En forma de S. Nuevamente lo mismo. Vamos a tener el infundíbulo. En la región infundibular se generan esta especie de vellosidades que se definen como fimbrias que la hacen ver y cómo establece relación con uno de los polos del ovario. Las fimbrias corresponden a parte de la mucosa de la tuba uterina que se fibrosa y queda y da formación a lo que definimos como fimbrias. ¿Qué son las fimbrias entonces? Son proyecciones de la mucosa de la tuba fibrosadas, que se fibrosan. Aparece la ampolla, el istmo cuando se empieza a estrechar y la porción intramural, que es la porción que está cruzando las paredes en el fondo antes de llegar a la cavidad interna del útero. El útero va a tener 4 porciones. Va a tener un fondo, un cuerpo, un istmo y un cuello. El cuello del útero es lo mismo que en clínica cuando le llaman cervix. Vamos a tener una porción intravaginal del cuello y vamos a tener una porción extravaginal. Si lo llevamos a la imagen, voy a tener fondo. Está marcado, bien. Vamos a tener un fondo, un cuerpo. Aquí el istmo no se nota tanto, pero es cuando se estrecha. Y el cuello del útero, que va a tener una porción extravaginal y una porción intravaginal, que es la que se examina. La posición exacta del útero es en una anteversión y una anteflexión, que van a estar explicados principalmente por los ejes de 3 estructuras: por el eje de la vagina, el eje del cuello del útero y el eje del cuerpo del útero. Vamos a definir la anteversión por la angulación que se genera hacia anterior, establecida entre el eje de la vagina y el eje del cuello del útero. Ahí se genera un ángulo de anteversión, se inclina hacia anterior el útero, y un ángulo de anteflexión, que es cuando ya finalmente a partir del istmo se inclina totalmente hacia anterior el resto del órgano. Y ese ángulo de anteflexión va a estar establecido por el eje del cuello, que usted lo ve ahí en rojo, y el eje del cuerpo del útero, un ángulo de anteflexión y un ángulo de anteversión.
Entonces, cuando uno le pregunta cuál es la posición del útero en anteversión y anteflexión, establecidas por estos tres ejes de la vagina, del cuello y del cuerpo del útero. Eso implica que se pueden generar cambios en la posición del útero eh, dependiendo de la persona. Bueno, esto es básico, lo más probable lo va a revisar con embriología más adelante, en ciclo vital. En algún momento de ciclo vital reaparece la embriología aplicada a la reproducción, en parte específica del ciclo vital, entonces lo va a retomar. Las capas del útero son desde la más externa a la más interna, el perimetrio, el miometrio y el endometrio, que lo más probable gran parte de ustedes ya maneja. Vamos a tener ligamentos asociados al útero, que es el ligamento ancho. Vamos a tener ligamento redondo del útero y ligamento útero-sacral. Algunos textos definen el ligamento ancho como el mesometrio, el mesosalpinx y el mesoovario. Tres mesos: mesometrio, mesosalpinx y mesoovario. También es definido en algunos textos para lo que uno dice como ligamento ancho. A eso le suma además el ligamento redondo del útero y el ligamento útero-sacral. Aquí en esta imagen usted ve todo lo amarillo representa el ligamento. Ve el ligamento ancho o mesometrio. El ligamento ancho es todo esto en realidad, que va a tener distintas porciones. Voy a tener este repliegue peritoneo que además va a estar entre la tuba y el ovario y sus ligamentos. Voy a tener parte de ese repliegue peritoneal que va directamente sobre el ovario y lo defino como meso ovario, y todo el resto que se encuentra entre la tuba, el mesosalpinx, que va directamente sobre el ovario, mesovario, y todo el resto de la membrana, mesosalpinx, y en las regiones laterales del útero aparece eh, el mesometrio, que en la mayoría de los textos sale como ligamento ancho. No sé, me parece que hay una imagen más adelante, pero alcanzo a ver acá, fíjese cómo aparece la arteria uterina. La arteria uterina es una rama de la ilíaca interna, y en este caso la arteria uterina va a llegar a la altura prácticamente del istmo del útero, va a generar ramas colaterales que van a irrigar el cuello del útero y también van a irrigar el tercio superior de la vagina. Eso es interesante, la arteria uterina irriga el tercio más superior, la zona más profunda de la vagina, que ya vamos a ver que se define como fornix. Esos espacios, ese tercio del conducto vaginal, recibe ramas colaterales de la arteria uterina que comienza a ascender por el borde del útero, y eso lo hace por dentro del ligamento ancho o mesometrio, hasta llegar al mesosalpinx, donde se une con y se anastomosa con parte de las ramas de la arteria ovárica para generar la irrigación de la tuba y evidentemente también del útero. Lo acabamos. La posición normal en anteversión anteflexión, que es la que usted está viendo acá. Anteversión entre el cuello y el eje de la vagina, y anteflexión entre el cuerpo y el cuello, en la posición normal. Pero usted podría tener una retroversión uterina en distintos grados. Teóricamente, yo siempre digo teóricamente porque hay casos donde se ha diagnosticado, por ejemplo, una retroversión grado 3 del útero, donde se hace incompatible un embarazo y la niña queda embarazada y el abuito no tiene ningún problema. Evidentemente, o no está bien diagnosticado o se reposicionó en el útero, pero eh, tiene lógica que evidentemente una retroversión grado 3 del útero sea inviable un embarazo por donde se va a proyectar el útero, no va a tener para dónde. No puede salir un tubérculo en la espalda como guata de proyección de útero. Entonces, en teoría, por eso sería inviable, porque el útero no tendría hacia dónde expandirse. Aquí ya tiene una retroflexión,
que implica que además de una retroversión que se vaya hacia atrás, se flexiona hacia atrás. Y también algunas variaciones de la posición normal en anteflexión. Anteflexiones demasiado marcadas. Usted ve aquí un útero en distintos estadios, en lo que entendemos muy bien como ciclos vitales, en distintos ciclos vitales de una mujer. Y fíjense, esto es relevante, aquí la diferencia de un adulto con sin niño, pero aquí, y lo va a ver en María Jesús en su momento, cuando apenas se pueda, como el útero tiene de Jesús un cadáver de adulto mayor, tiene prácticamente el mismo tamaño que un útero eh, de un adolescente, evidentemente con distintas características en el tejido por los distintos cambios fisiológicos. Esto hace de alguna u otra forma que el útero se pueda expandir, como lo hace durante el embarazo, a partir de la disposición de estas fibras más bien circulares que se cruzan entre sí, eh, pero que permite finalmente que se genere esto. Eh, que es una expansión del útero, ahí hay un guaguito adentro. Fíjense lo que pasa finalmente con los órganos abdominales y los órganos pélvicos. Por eso la mamá de término se toman un vaso de agua y tienen ya algunas ganas de orinar porque la vejiga no tiene espacio y la vejiga refleja, lo que implica que si queda atrapada debajo del útero va a estar tocando constantemente al útero y eso la va a hacer, la va a dejar, como digo yo, no es un término fisiológico, hiperreactiva a la distensión más mínima. Entonces usted se toma un vaso de agua, se distiende un poco y se genera la sensación. ¿Para qué decir los órganos supramesocólicos? Las mamás de término, muchas de ellas sufren de reflujo gastroesofágico. Es lógico, el estómago está casi pasando hacia el otro lado, de poco espacio, tiende a generar ese tipo de problemática cuando estamos ante un guaguito y ante una expansión de un útero. Ahí usted ve el cuello uterino cortado, fíjese cómo se generan los espacios. Aquí vemos la fase superior de la pelvis, vemos parte de el ligamento sacrouterino, por donde vemos algo de perineo, y aquí se genera el fondo saco vesicuterino, que es el espacio comprendido entre la vejiga y el útero, y el fondo de saco rectuterino, que es la proyección y cómo se mete el peritoneo entre el recto y el útero para formar un fondo de saco que es como meter la mano y hay una bolsa peritoneal que cierra esa zona. Y lo mismo, mucho menos profunda, sí, el vesicuterino entre la vejiga y el útero. El conducto vaginal mide en promedio entre 7 a 10 centímetros y evidentemente tiene la capacidad de expandirse al doble. Es un tubo muscular que va a estar en su profundidad conectado con el cuello del útero. Este conducto vaginal va a tener su orificio vaginal sobre la vulva y por eso toda la región de la vulva no es lo mismo que decir vagina. Cuando uno habla de la vagina habla solo del conducto. Este conducto va a terminar insertándose alrededor del cuello del útero formando unos espacios que se definen como fornix. Tengo un fornix posterior y un fornix anterior, que uno, en este caso el posterior es más profundo que el anterior y corresponde también a los puntos más profundos del conducto vaginal, insisto, alrededor del cuello del útero. Ahí puedo ver el cuello del útero. El cuello del útero, su superficie es importante, chiquillos, para ver la salud uterina de alguna u otra forma. Un cuello áspero me podría estar hablando de algún tipo de problema que requiere en algunos casos, y dependiendo de las circunstancias, hasta una biopsia. El agujero uterino externo que alcanzamos a ver acá, también me puede hablar, por ejemplo, y, bajo el examen, darme cuenta si ese útero tuvo o ha tenido guaguito o no ha tenido guaguito. Entonces,
En la profundidad del conducto vaginal se forman estos espacios que definimos como fornix, posterior y anterior, que son en las regiones más profundas de la vagina y que van a estar alrededor del cuello del útero, de la porción intravaginal del cuello del útero. Evidentemente usted sabe esto, función es parte del sistema de excreción del flujo menstrual, porción inferior del canal del parto y también parte del aparato sexual. Nuevamente lo mismo, fíjense, en la profundidad de este tubo muscular que es la vagina, se va a encontrar hacia la región posterior, el fornix posterior, y hacia la región anterior, el fornix anterior, que son estos espacios que van profundos de la vagina, la porción más profunda de la vagina, que van a estar rodeando el cuello del útero. Nuevamente lo mismo. Fíjense, aquí veo el útero, veo la tuba, veo el ligamento ancho, veo el ligamento redondo del útero, que se va a insertar en la región anterolateral de la pelvis, o sea, las partes laterales anterior y lateral del espacio pélvico. Veo el conducto vaginal, ahí está marcando el anillo del himen, ¿no? Muy relevante. Y veo la entrada al conducto vaginal. Aquí vemos el aparato reproductor genitales externos o vulva. Vuelvo a insistir, decir vulva no es lo mismo que decir vagina. La vulva va a tener una serie de elementos como el monte del pubis, también conocido como el monte de Venus, antiguamente llamado Venus, ahora se llama monte del pubis, el clítoris, el análogo del pene, los labios mayores y menores, el vestíbulo vaginal, las glándulas vestibulares, eh, antiguamente llamado Bartolín, el vestíbulo y el pliegue pudendo. Entonces vamos a tener, fíjense, el monte del pubis, vamos a tener vellosidades sobre la superficie cubriendo los labios mayores y en la parte interna los labios menores. Puede cambiar de forma y de tamaño. Hacia la región de la rama isquiopúbica aparece el clítoris, que también tiene su prepucio y va a tener su glande. En algunos casos el prepucio puede tapar el glande, tal igual como lo haces con un pene. Si uno está mirando desde una visión, esta es posición ginecobstetra, pero puedo definir, fíjense, en esta región elementos anteriores y posteriores. De anterior a posterior voy a tener el clítoris, voy a tener el orificio uretral externo de la uretra, voy a tener el conducto vaginal con el vestíbulo de la vagina y lo más posterior el ano con el esfínter anal. Más de lo mismo, fíjese que aquí se sacó piel, se dejó tejido adiposo, se alcanza a ver, veo el prepucio, el clítoris, labio menor, el orificio uretral externo y el vestíbulo vaginal. Y sacada la piel veo de inmediato el músculo bulbo esponjoso, isquio cavernoso y músculo transverso superficial del periné. Ahí tengo el triángulo urogenital, tengo los elementos más superficiales. El clítoris, como dijimos, es un órgano eréctil, tejido eréctil al igual que el pene. Va a estar insertado en la región isquiopúbica, en la región infrapúbica también lo puede definir. Va a tener un ángulo, un cuerpo y un glande o cabeza, y va a tener dos pilares que al igual que el pene se insertan sobre las ramas isquiopúbicas. Aquí está ocupando prácticamente solo la rama, la rama del pubis y la región inferior de la sínfisis púbica. El clítoris además va a tener, nos alcanza a ver acá, sobre el ángulo va a tener y sobre la región infrapúbica va a tener un ligamento suspensorio, que el pene también lo tiene, que se llama el ligamento suspensorio del pene. En este caso se va a llamar ligamento suspensorio del clítoris. Nuevamente lo mismo, ¿sí? El prepucio con el glande. Acá, ángulo, cuerpo, glande y evidentemente esto también está
esquematizando el prepucio porque está como cubriendo el glande y los pilares del isquiotibial. Vemos, fíjese, el diafragma urogenital, veo los elementos más superficiales, labios menores, el vestíbulo vaginal, orificio uretral externo, el clítoris, con su ligamento suspensorio, aquí lo podemos ver, pequeñito pero se ve, ligamento suspensorio, y vemos hacia eh, las regiones laterales de la vagina y del orificio uretral, el bulbo del vestíbulo y vemos la glándula vestibular, también llamado, como dije en algún momento, de Bartolín. Las obstetras todavía le dicen Bartolín y en clínica no, probablemente le van a seguir diciendo Bartolín. Ahora se llama glándula vestibular mayor, que usted la ve ahí, el bulbo del vestíbulo y los músculos del triángulo urogenital. Veo muy bien el isquio cavernoso, bulbo esponjoso y transverso superficial del periné hacia la región más posterior, el esfínter anal externo y el elevador del ano. Cuando vemos los elementos en un corte sagital, vemos el útero, fondo, cuerpo, istmo y cuello. Fíjense en la formación de los fondos de saco vesicuterino y rectuterino más profundo. El fondo de saco rectuterino también es definido como el fondo de saco de Douglas o Douglas, como quieran nombrarlo. Ahora se llama fondo de saco rectuterino, que queda aledaño al, al fornix posterior del conducto vaginal. El fondo, la parte más profunda de la vagina, tiene además un poco más de expansión porque queda aledaño a este fondo de saco, el más profundo de los dos, fondo de saco rectuterino. ¿Qué son estos fondos de saco? Recuerden que es el peritoneo metiéndose entre los elementos de la pelvis para terminar de cerrar la bolsa peritoneal. Entonces pasa por estos elementos y se mete en ellos. Eso hace que el útero sea subperitoneal, al igual que la vejiga. Fondo de saco fondo de saco rectuterino o de Douglas y el fondo de saco vesicuterino. Vemos el cuello del útero, recuerde, la inspección del cuello es siempre importante. Tenemos la formación de los fornix vaginales, la porción intravaginal del cuello, la vagina, el orificio de la vagina con aledaño a la vulva, con los labios menores y los labios mayores. Finalmente, en esta imagen que se ve mejor que la imagen que tenemos en donde explicamos al nervio pudendo, podemos ver la aparición de la inervación de la región urogenital. La aparición del nervio pudendo con sus distintas ramas. Vemos que daba 4 ramas. Ahí está la rama anal. Va a generar una rama perineal superficial y perineal profunda. Y la proyección, fíjese, da como eh, da la formación de este nervio dorsal, en este caso de el clítoris. ¿Sí? Entonces, este espacio que está acá es la fosa isquional que regularmente está, no regularmente, siempre está llena de tejido adiposo. Esa es parte del tejido adiposo que no desaparece, a no ser que esté en una situación muy extrema, que implique una alteración completa del metabolismo y yo esté prácticamente enfermo, se consume ese tejido adiposo, pero esta región en la mayoría del tiempo contiene un cojinete adiposo que cubre este espacio que se define como fosa isquional y es el lugar donde se pincha para poder bloquear las ramas del nervio pudendo cuando se quiere controlar, por ejemplo, el dolor en la región urogenital. Eso, chiquillos. Espero que estén bien. Cualquier cosa me pueden escribir como siempre, cualquier cosa con la paz. Así que espero que estén bien y que nuestra última clase, ojalá sea todo
como corresponda, podemos hacer la crónica para despedirnos. Así que eso, nos vemos pronto.